El gabinete de José Antonio Kast se aprieta antes de nacer. Rodolfo Carter declina seguridad y Johannes Kaiser acusa que le hicieron una oferta diseñada para ser rechazada, dejando al presidente electo con menos margen político. En la transición, Kast se reúne con Boric, congela el proyecto de sala cuna universal y anuncia un freno a los SLEP, con la calculadora fiscal como argumento. Mientras la derecha busca plan B, la izquierda vive su divorcio en público y a los gritos. Carolina Toá trata de desleales a sus socios y el Partido Socialista culpa directamente a Boric por el fracaso de la izquierda, en un quiebre terminal que tiene a Janet Jara evaluando su renuncia incluso al Partido Comunista. Pero el golpe más duro lo da la realidad. Se derrumba el mito político de la dirigente Julia Chuñil al confirmarse que fue asesinada por sus hijos para ocultar el robo a un anciano de 90 años, desmontando brutalmente la tesis de la persecución. En Estados Unidos, Trump recibe a María Corina Machado con una foto, pero sin respaldo real, y amenaza con sacar a los militares a la calle de Estados Unidos para aplacar las protestas raciales. Y en Londres, la policía se queda sin pistas sobre 3 recién nacidos, hermanos entre sí, abandonados en distintos años. Un cierre de semana de portazos, quiebres y verdades incómodas. Así parte el día. Este es el Shot de hoy viernes 16 de enero del 2026. Bienvenidos a El Shot con Juan Manuel Astorga. A 5 días del anuncio del gabinete, José Antonio Kast recibió 2 portazos que le complican el libreto de gobierno de unidad. Rodolfo Carter le comunicó tras una conversación reservada que no va a asumir el Ministerio de Seguridad. En su entorno, según dicen, pesan 2 razones. La cartera nace con atribuciones limitadas para una expectativa pública que es gigantesca. Además, si el primer movimiento del ministro era empujar una reforma para ampliar facultades, se podría leer como una ley hecha a su medida. En la derecha asumen que Kast entendió que esa señal podía terminar como un boomerang. Para Carter implicaba dejar un escaño además de senador recién ganado por 8 años, con el costo político de abandonar el Congreso antes de asumir. Pero el golpe más incómodo vino por el flanco libertario. Johannes Kaiser explicó a su Consejo General que la oferta para integrar al Partido Nacional Libertario era inaceptable y que estaba diseñada para que la rechazaran. Según su versión, les propusieron un solo ministerio, 1 o 2 subsecretarías sin precisar cuáles y ninguna delegación presidencial. Con eso, el Partido Nacional Libertario se queda fuera del gabinete y pasa a fiscalizar desde el Congreso, con una bancada que incluye 8 diputados y una senadora. Kaiser además dejó un mensaje. No están en el gobierno, pero si Kast se desvía de su agenda o avanza en una dirección equivocada, van a levantar la voz. En simple, Kast pierde 2 fichas antes de moverlas. Lo que se proyectaba como un gabinete de unidad de la derecha comienza a mostrar ciertas fisuras, obligando al presidente electo a rediseñar su equipo en tiempo récord. Tras reunirse con Gabriel Boric en La Moneda, en tanto, José Antonio Kast confirmó que su equipo va a revisar proyectos clave del gobierno, pero sin comprometer aprobaciones antes del 11 de marzo. Esto deja en un punto muerto, por ejemplo, la aprobación de la ley de sala cuna universal. Kast puso el acento en las normas fiscales y en el estado de las arcas. Sin certeza de financiamiento, dijo, no quiere crear falsas expectativas. Por eso, la Sala Cuna Universal queda en suspenso y el nuevo Fondo para la Educación Superior, el FES, entra a revisión con reuniones entre equipos económicos como primer paso. También planteó el presidente electo frenar el avance de los SLEP para evaluar resultados antes de seguir traspasando colegios y aseguró que no conversó con Boric sobre la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. El encuentro confirma que no habrá una continuidad fluida. El próximo gobierno no viene a administrar lo que recibe, sino a impugnar, de hecho, las bases de las reformas en curso, anticipando un marzo legislativo de alto voltaje, donde la retroexcavadora podría cambiar de dueño. La exministra Carolina Toá endureció el tono contra el Partido Comunista y el Frente Amplio por las críticas a quienes apoyaron la ley Naim Retamal. Dijo que esa postura es irresponsable, desleal y da cuenta de que no aprendiste nada, y apuntó a la lógica de levantar el dedo, publicar listas y volver al púlpito moral cada vez que hay un matiz. También habló de liviandad e inconsistencia. Para Toá, culpar a la ley por el fallo del caso Gatica en vez de discutir jurídicamente la sentencia y sus fundamentos, termina siendo una jugada que debilita la causa que se dice defender. Por su parte, la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, subió el conflicto a otro nivel. Arremetió directamente contra el presidente Boric,
por el fracaso de la Alianza de la Izquierda y dijo que hubo 4 años para construirla y no se hizo. Además, dijo que, aunque la ley Naim Retamal no haya nacido como mensaje presidencial, el gobierno la patrocinó, le hizo indicaciones y la promulgó sin veto, por lo que no se puede actuar como si fuera ajena. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, salió a defender al mandatario, diciendo que si alguien se la ha jugado por la unidad y por ampliar la base del gobierno es el presidente. Lo que vemos ya no es diferencia de opinión, sino un ajuste de cuentas en vivo. La coalición se despide mostrando sus heridas abiertas, dejando en evidencia que la unidad del sector nunca fue un proyecto político realmente consolidado, sino un pacto electoral que no resistió el peso de gobernar. Y mientras tanto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, pidió poner la pelota al piso tras el quiebre en el oficialismo y defendió la ley Naim Retamal como un logro dentro de la agenda de seguridad. Dijo que el Ejecutivo intervino con indicaciones para equilibrar protección policial y resguardo de derechos fundamentales y marcó un punto al decir que todavía no hay nada que indique que esa norma haya sido decisiva para la absolución del ex carabinero Claudio Crespo, por lo que convertirla en explicación única es, a lo menos dijo, apresurado. Pero el problema del gobierno es de coherencia pública, no de técnica legislativa. La cronología muestra que la moneda no solo acompañó la ley, descartó vetarla, hizo una ceremonia para promulgarla y la incluyó entre sus 1000 avances. Incluso en ese listado figuraba como un hito específico de este gobierno, hasta que el fallo del caso Gatica contaminó la conversación y el gobierno optó por bajar el volumen. En paralelo, el presidente Boric insistió en que la ley era una fusión de mociones parlamentarias y no un mensaje presidencial, una forma de despegarse cuando el debate se volvió radioactivo. Ese cambio de tono abre el flanco que hoy explota en la izquierda. Si la ley era un logro propio cuando sumaba, ¿por qué tomar distancia de ella cuando resta? Ahí está el nudo. Cuando un gobierno exhibe una norma como propia y luego la trata como ajena, deja la puerta abierta para que sus socios lo acusen de oportunismo. Y en una coalición fracturada, ese vaivén no enfría el incendio, lo alimenta. La crisis interna del Partido Comunista, en tanto, podría cobrar su víctima más ilustre. La ex candidata presidencial, Janet Jara, reconoció públicamente que está reflexionando sobre su militancia. Confesó que no es secreto para nadie lo difícil que fue la campaña para mí, dijo, aludiendo a las tensiones con la directiva y al ala dura que representa Daniel Jadwe en el partido. Si Jara da un paso al costado, el Partido Comunista perdería a su figura mejor evaluada y con mayor proyección de gobernabilidad. Su duda es el síntoma de que el fuego amigo dentro del partido ya no solo genera ruido, sino que está empujando hacia la salida a quienes intentaron construir un comunismo con vocación de mayoría. Y en el caso de la dirigente mapuche Julia Chuñil, la Fiscalía detalló una hipótesis que reordena la investigación. La noche del 8 de noviembre de 2024, uno de sus hijos habría intentado robarle a un adulto mayor de 90 años que vivía en una casa contigua, exigiéndole el dinero de su pensión, cerca de 210.000 pesos. Lo hizo con golpes y con intimidación con un cuchillo. Según el Ministerio Público, Chuñil intervino para defenderlo, hubo un forcejeo y la violencia escaló hasta su muerte. Es decir, uno de sus hijos la mató porque ella intentó impedir que le robaran la pensión a su vecino. Y los otros hijos fueron testigos. Ese mismo hombre fue encontrado golpeado a todo esto en su casa el miércoles de esta semana. El punto que acorrala a la familia es el testimonio del ex yerno. Declaró que el autor material fue Javier Troncoso Chuñil, que la asfixió. El mismo testimonio entregó también una ubicación que habría orientado la búsqueda del cuerpo que todavía no ha sido encontrado. Por eso, la Fiscalía pidió prisión preventiva para los hijos, mientras que para el ex yerno se solicitó una medida cautelar menor. Este desenlace desmonta por completo cualquier épica. No hubo mártir de la causa mapuche ni víctima del sistema. Hubo una mujer asesinada por su propia sangre al intentar un acto de nobleza básica. La realidad criminal, cruda y sin ideología, terminó siendo mucho más brutal que las teorías conspirativas que alimentaron las redes sociales y los discursos oficiales durante meses. La actualidad del país se resume adicionalmente con estos otros 3 titulares.
La tensión en el municipio de Valparaíso escala a nivel penal. La alcaldesa Camila Nieto del Frente Amplio acusó al exalcalde Jorge Sharp de dejar un desastre contable tras un informe de la Contraloría que detectó 18.000 millones de pesos sin rendir. Concejales presentaron una querella por malversación y fraude al fisco. El daño no es solo financiero, porque en los municipios la confianza es el principal capital político. El Ministerio Público describió una red de gendarmes en Puerto Montt que cobraba por favores e ingresaba ron, Viagra, sushi y operaba módulos bancarios para los reclusos. Esto evidencia la vulnerabilidad total del sistema penitenciario. Si la cárcel se convierte en negocio, el Estado pierde el control. Y la inmobiliaria Indesa de Felipe Ibáñez y Territoria, los mismos de El MUT, preparan una obra mayor en el histórico paño del eje Apoquindo-Manquehue, prometiendo transformar una de las esquinas más cotizadas de la capital. La iniciativa va a integrar viviendas, oficinas y comercio en 2 edificios y su entrega sería en el segundo semestre del 2030. Internacional. En la crónica del mundo, Donald Trump y María Corina Machado se reunieron a puertas cerradas en la Casa Blanca por cerca de 2 horas. La foto buscaba mostrar sintonía, pero el mensaje oficial fue más frío que cordial. La vocera de la presidencia, Karoline Leavitt, la describió como una voz noble y valiente, pero recalcó que la postura del presidente no cambia. Trump mantiene que Machado no tiene los apoyos ni el respaldo suficientes dentro de Venezuela para liderar una transición y calificó esa mirada como una evaluación realista. María Corina Machado, en cambio, salió a reforzar el vínculo. Dijo que Trump está comprometido con la libertad de los presos políticos y de todos los venezolanos y aseguró que en la reunión incluso le presentó la medalla de su Premio Nobel de la Paz como un gesto simbólico, el mismo premio que Trump quería recibir y que se lo dieron a ella. El contraste entre la euforia de Machado y la frialdad del comunicado revela la lógica transaccional que tiene Trump. Está dispuesto a recibir a los íconos de la democracia, pero no a apostar su capital político en ellos si no ve una fuerza de mando incuestionable. Una foto que sirve para la moral opositora, pero que confirma que la estrategia de Estados Unidos sigue guiándose por el pragmatismo y no por los símbolos. Un nuevo incidente con ICE, la policía migratoria de Estados Unidos, reactivó la tensión en Minneapolis. Según el Departamento de Seguridad Nacional, un agente disparó a un hombre durante un intento de arresto y lo justificó como defensa propia. El detenido se resistió y el oficial habría sido atacado por otras personas con una pala de nieve y un mango de escoba. El herido quedó con un disparo en la pierna. Los reportes locales lo identifican como venezolano, pero la autoridad no lo ha confirmado. Como sea, el episodio ocurre a una semana de la muerte de Renee Good, una estadounidense de 37 años abatida por otro agente migratorio. En ese clima, Donald Trump amenazó con invocar la ley de insurrección en Minnesota y desplegar militares si las autoridades demócratas no frenan las crecientes protestas en las calles. Es un poder de emergencia que no se usa desde 1992, tras los disturbios de Los Ángeles por el caso de Rodney King, un hombre afroamericano golpeado por policías en un video que dio la vuelta al mundo. Al poner sobre la mesa la opción militar para control interno, Trump cruza un umbral que polariza aún más a una sociedad fracturada, apostando por el orden a cualquier costo, incluso si eso significa ver uniformados patrullando las avenidas de Minnesota frente a civiles desarmados. Y mire, este es un enigma que desconcierta a la policía británica y conmueve al mundo. El caso de 3 recién nacidos abandonados en distintos parques de Londres con años de diferencia. Harry, Roman y Elsa, que fueron encontrados abandonados en parques del este de Londres en 2017, 2019 y 2024. Elsa apareció el 18 de enero del 2024, menos de una hora después de nacer. Roman fue encontrado envuelto en una manta antes de una nevada y Harry, el primero, fue descubierto en septiembre del 2017 a 1 kilómetro del segundo caso. En junio del 2025, pruebas de ADN confirmaron que eran hermanos, de padre y madre. La policía tocó puertas en 400 casas por lo menos, revisó cientos de horas de cámaras de seguridad y ofreció una recompensa, incluso sin resultados. Dice haber agotado las pistas y teme que aparezca un cuarto recién nacido. El caso abre la pregunta más importante de todas: ¿qué pasa especialmente con la madre? Expertos apuntan a escenarios de coerción,
de miedo o de migración irregular, donde contactar a las autoridades se vive como un riesgo. El Reino Unido no permite dar a luz de forma anónima y tampoco tiene esas cajas para la entrega segura de un recién nacido como existen en otros países. Cuando el sistema no ofrece una salida limpia, algunos terminan escogiendo la más desesperada. La historia de estos 3 niños, dejados a su suerte en la intemperie de una de las ciudades más vigiladas del planeta, expone además los límites de la tecnología frente a la invisibilidad social. Hay secretos que, al parecer, ni todas las cámaras ni todos los laboratorios pueden revelar. Y en el flashback de un día como hoy, 16 de enero, en 1884 en Chile se promulga la Ley de Matrimonio Civil, que traspasó al Estado la función de celebrar y registrar matrimonios, lo que marcó un avance legal muy profundo en nuestro país. Un día como hoy, en 1891, estalla la Guerra Civil Chilena. La Escuadra Nacional se subleva contra el presidente José Manuel Balmaceda. Fue el inicio del conflicto fratricida más sangriento de nuestra historia, que terminaría con el suicidio del mandatario y el cambio de un régimen político. Un día como hoy, 16 de enero, en 1920, la ley que creó a los gángsters. Entra en vigor la ley seca en Estados Unidos. Prohibir el alcohol no detuvo el consumo, solo lo hizo clandestino, disparando el crimen organizado y convirtiendo a Al Capone en una celebridad millonaria. Un día como hoy, en 1957, el sótano más famoso del mundo abre sus puertas The Cavern Club en Liverpool. Originalmente un club de jazz, terminaría siendo la incubadora oscura y húmeda, donde unos jóvenes Beatles tocarían casi 300 veces antes de conquistar al planeta. Un día como hoy, 16 de enero de 1962, comenzó el rodaje de Doctor No, la primera película oficial de James Bond, que daría origen a una de las franquicias más perdurables del cine de acción. Un día como hoy, en 1974, la antimodelo que conquistó los 90, nace Kate Moss, rompió el molde de los supermodelos curvilíneas, imponiendo el estilo de la chic heroína. Con su baja estatura y una actitud rebelde, se convirtió en el rostro ineludible de la moda británica. Un día como hoy, en 1988, varios hits de la música pop llegaron al número 1 en las listas estadounidenses. Por ejemplo, Faith, de George Michael, y Got My Mind Set on You, de George Harrison. Un día muy potente en la historia del pop. Un día como hoy, en 1991, la guerra se transmite en vivo. Comienza la Operación Tormenta del Desierto contra Irak. Fue el primer conflicto bélico televisado en tiempo real al mundo entero, con las cámaras de CNN mostrando los bombardeos nocturnos sobre Bagdad. Un día como hoy, 16 de enero del año 2000, el primer socialista en la moneda post-73. Ricardo Lagos Escobar derrota a Joaquín Lavín en una segunda vuelta estrecha y muy tensa. Su triunfo marcó el retorno de un socialista al poder después de Allende, consolidando la transición democrática en el siglo XX. Atentos con varias cosas. Este viernes se van a informar las medidas para 3 hijos y el ex yerno de Julia Chuñil tras la formalización en el Juzgado de Garantía de los Lagos en el marco de la desaparición de la dirigente mapuche en Mafil en noviembre de 2024. Ojo, alerta roja por calor extremo para la región metropolitana con temperaturas que podrían superar los 34 grados. Y hoy es la segunda noche del Festival del Guaso de Olmué. Este fue el Shot de hoy viernes 16 de enero del 2026. La necesaria dosis diaria de actualidad. Hasta el lunes.